Muy buenas noches. Cantabria desde la Solana va a abordar ahora, aquí en Popular Televisión, una entrevista con José Manuel Cabrales, que es, hasta hace unos meses, director del Instituto José María de Pereda en Santander. ¿Y por qué? Porque el Instituto José María de Pereda cumple 50 años, medio siglo de vida, y es, sin duda, junto al Instituto Santa Clara, una referencia en la educación, en la enseñanza media en Cantabria. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches. Bueno, creo que 16 años al frente del Instituto, pero además con una trayectoria llena de publicaciones. José Manuel Cabrales es profesor de literatura, experto en literatura, tiene, cito de memoria, más de 50 publicaciones sobre poetas, escritores, tanto de Cantabria como españoles en general, y, por tanto, una referencia en el mundo de la crítica literaria y de los estudios literarios. Pero, de momento, vamos a empezar a hablar del Instituto José María de Pereda, que cumple 50 años. Bueno, ahora mismo, ese instituto, después de 50 años, si tú tuvieras que hacer un diagnóstico, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se encuentra el edificio, por una parte, el profesorado, el alumnado? Bueno, lógicamente mi opinión es optimista, ¿no? Aparte de que después de 16 años como director, si hubiera visto algunos defectos y no hubiera tratado de subsanarlos, pues hubiera sido un pésimo director. Yo creo que el instituto tiene un ambiente extraordinario. Los profesores y los alumnos pues mantienen una relación de convivencia estrecha. De hecho, en los actos que se están celebrando y programando ahora para el 50 aniversario, bueno, pues participan los profesores actuales, los profesores antiguos, los antiguos alumnos, los alumnos presentes. Es decir, que el clima de convivencia es muy bueno, según pueden atestiguar pues, todos los que han pasado por allí. Otra cuestión es un poco pues, el estado del edificio, y efectivamente pues, el instituto hasta hace muy poco pues, tenía una carencia muy importante, que era no existía un ascensor. Entonces, bueno, pues los alumnos con limitaciones, los profesores con algunas limitaciones, pues se veían abocados a quedarse en la planta baja, lo que obligaba a cambiar las aulas para que esos alumnos... Lo de los alumnos que se lesionan es con cierta frecuencia porque tenemos una serie de equipos de balonmano, los chavales se entrenan allí y entonces, bueno, pues sufren lesiones, esguinces no muy importantes. Entonces, bueno, pues había que cambiar toda la estructura docente para que esos alumnos tuvieran las clases en la primera planta. Bueno, pues estamos a punto de inaugurar un ascensor, vieja reivindicación, porque yo creo que era de los pocos institutos que tenían esas barreras arquitectónicas, como se llama ahora. Y bueno, pues cuando se inaugure esto, yo creo que el instituto tiene un planteamiento espacial muy interesante. Necesitaríamos, por otro lado, en lo que es la educación, y hemos aspirado a ello, algún ciclo formativo, porque, como sabes y como saben los espectadores, bueno, pues la enseñanza consta del bachillerato y luego una serie de ciclos de formación profesional que ahora aportan bastantes alumnos. Entonces, nuestra propuesta habría sido pues, tener un ciclo de imagen y sonido, es decir, un poco pues, para gente que se quisiera preparar para esto, para un poco pues, gestionar y establecer y ejecutar programas en televisión o en la radio. Pero bueno, la crisis vino en un momento determinado en que la consejería pensaba ya concedernos ese ciclo y entonces pues, quedamos un poco a la espera de que tengamos algún ciclo formativo que pueda completar la educación en el instituto. Bien, 50 años de este instituto, el segundo instituto que se crea en Santander, después del ya centenario de Santa Clara. Bueno, 50 años, medio siglo, es un tiempo suficiente para echar la vista atrás. ¿Cómo crees tú que ha evolucionado la educación en este grupo de enseñanza, como lo que hemos llamado habitualmente la enseñanza media del bachillerato? ¿Cómo ha evolucionado en estos años? Bueno, el cambio fundamental, y eso bueno, pues yo creo que todo el mundo lo sabe, ha sido la extensión de la enseñanza a una mucha mayor capa de población. Es decir, cuando yo fui y también alumno en el instituto cuando se fundó, es decir, inauguré el instituto cuando entonces el segundo de bachillerato se hacía con 11, 12 años. Entonces, bueno, pues prácticamente todos los que estábamos allí éramos de Santander. Por supuesto, éramos chicos porque las chicas se quedaron en el viejo edificio de Santa Clara.
Y bueno, pues había una parte importante de la población que no estudiaba. Luego ya se fue creando el Colegio Menor Modesto Tapia, en la actual sede de Caja Cantabria, el edificio del Sistema de Evaluación Cultural, y empezaron a llegar gente de los pueblos. Luego ya se fueron creando institutos en distintos pueblos y ahora prácticamente pues hay en Cantabria casi 40 institutos. Es decir, el principal cambio ha sido la extensión de la enseñanza. Evidentemente, esa extensión de la enseñanza genera, bueno, pues el que el nivel, en algunos casos, de los alumnos sobresalientes no sea tan exigente como el que era entonces. Pero yo creo que esa extensión de la enseñanza ha sido positiva y ahora prácticamente hasta los 16 años pues todo el mundo tiene que pasar por los institutos, cosa que me parece muy positiva. Y luego la otra gran novedad pues es un poco la novedad que cualquiera puede ver cuando sale a la calle o va en el autobús o está en un paso de cebra. Es decir, el móvil se ha convertido en la herramienta universal. Entonces, bueno, pues el móvil con sus partes positivas y negativas procede de la informática los ordenadores. Es decir, que esa utilización de las redes sociales y del Internet universal pues también ha revolucionado un poco el ámbito de la enseñanza. Es decir, ahora pues ya no hay que llevar el libro a clase casi, sino que le puedes decir a los alumnos, bueno, pues ese libro, esos sonetos de Garcilaso, que aquí no los tengo, pero míratelo en Internet y comentamos el soneto 16, etc. Es decir, que es otra cuestión que va a obligar, evidentemente, a replantear toda la enseñanza, no solamente pues la clase como actividad docente que el maestro explica, sino también, bueno, pues la posibilidad de que los alumnos manejen bibliografía, etcétera, ¿no? Bueno, acabas de apuntar un tema que me gustaría que profundizaras. Es decir, cuando ahora en las conversaciones de la calle se habla de que, bueno, es que ahora el nivel de los estudiantes es mucho más bajo que el de hace 40, 50 años, que el de hace 30 años, tú ahora has planteado un asunto que, en efecto, creo que merece que le des una vuelta. Es decir, antes al bachillerato llegaban una minoría, además seleccionados por un examen de ingreso y por una serie de circunstancias socioeconómicas, y ahora llega todo el mundo. Pero realmente, si pudiéramos comparar, teniendo en cuenta este gap entre que ahora estudian todos y antes no, ¿cómo ves tú el nivel de los estudiantes ahora? Bueno, el nivel de los estudiantes en cuestiones como puede ser la historia, como puede ser un poco la filosofía, aunque eso es más abstracto, la geografía, por ejemplo, la diferencia es brutal. Es decir, bueno, pues ahora tú dices o hablas de Zamora y es muy probable que haya bastantes alumnos que no sepan lo que es Zamora o, no digo ya de la capital de Chequia o de la República Checoslovaca, como se llamaba antes. Es decir, que esos conocimientos un poco que formaban lo que se llamaba la cultura, entre comillas, esto ha bajado de una forma muy clara. Ahora, evidentemente los alumnos pues ahora conocen el disco del último cantante o pueden estar en contacto con compañeros de otras muchas simultaneidades, ¿no? Pero, desde luego, el conocimiento que se daba entonces, simplemente en la geografía es una cosa muy evidente. Ahora se estudia bastante pues, la geografía de Cantabria, los valles, los ríos y tal. Pero, bueno, pues el Danubio probablemente pues, sea una palabra que los alumnos desconozcan de una forma muy clara, ¿no? Cuando antes pues, el Danubio azul, el Imperio Austrohúngaro, en fin, eran cosas que en ese sentido yo creo que sí se ha perdido esa cultura, entre comillas, pero hombre, pues la capacidad de ellos de buscar en las redes sociales o buscar en Internet esa investigación a los que les interese, pues en ese sentido tienen más instrumentos, ¿no? Y más posibilidades de buscar de las que teníamos entonces, que era ir a la enciclopedia Larousse o Planeta y buscarnos ahí un poco pues, el articulillo correspondiente. Eso también me imagino que obliga a que el profesorado tenga una actitud diferente, se adapte a este mundo que tú estás describiendo muy bien, donde los alumnos llevan un móvil en el bolsillo y pueden consultar a través de Internet cosas, y este quizás cambio de eje de que, bueno, se tiene menos cultura global, pero posiblemente más especializada. Bueno, yo digo que el gran desafío, y yo creo que eso sí que se está consiguiendo en la educación, es que los alumnos sean capaces de buscar su información. Es decir,
Yo recuerdo que bueno, pues en mi época empezabas a buscar información, empezabas a investigar casi cuando estabas en la carrera y en los últimos años de carrera, cuando se empezaba a hacer la tesina o lo que se llamaba la tesis, los que la hicimos. Ahora a los alumnos se les está acostumbrando a esa instrumentalización de bueno, pues el conocimiento, de ir buscando ellos. Y en ese sentido sí que se ha adaptado la educación a esa posibilidad que es pues, que tú ahora mismo puedes consultar los fondos de cualquier biblioteca o puedes hacer tu trabajo sobre bueno, pues, la ruta del Cantar de Mio Cid, cuando el Cid sale de Vivar y llega a Valencia, bueno, pues qué ruta se va haciendo por ahí. Ellos pueden buscar eso, pueden hacer una serie de trabajos fundamentalmente prácticos. Ahora quizá pues, se ha perdido la capacidad de, bueno, pues, de disfrutar o recitar de memoria o bueno, determinados versos del cantar, ¿no? Va una cosa por la otra, pero lo más peligroso puede ser quizá la pérdida de la capacidad de esfuerzo, es decir, la asimilación del aprender a un cierto trabajo, no solamente bueno, pues la memoria, sino el sacrificio, el apartarte de una serie de actividades para dedicarte al estudio en soledad. Ahora eso se pierde porque prácticamente, bueno, pues a qué alumno le tienes 2 horas alejado de su terminal o móvil, difícil, ¿no? Pues entonces ahora antes se le decía al chico, pues no sales si no acabas los deberes o no estudias tus 3 horas. Ahora no hace falta que salgan, pueden estar mucho más conectados desde la mesa de estudio, ¿no? Bueno, acabas de plantear también otro tema, los deberes. Está habiendo una polémica, sobre todo quizás en el periodo anterior, es decir, entre los niños de educación primaria con el tema de los deberes, pero me imagino que eso también afecta a la educación media, a los institutos y a los alumnos de bachillerato. ¿Cuál es tu criterio sobre los deberes? Hombre, yo creo que efectivamente a los niños, a los chicos, a los alumnos de primaria, pues ya obsesionarles con el tema de los deberes, los ejercicios y lo que hay que traer para mañana, quizá sea un poco excesivo. Yo creo que la enseñanza media está muy organizada, es decir, hay un primer ciclo, primero y segundo de la ESO, en donde a las materias se va entrando un poco pues, desde fuera y donde predomina en el ámbito de la lengua, la literatura, que es lo que yo conozco, bueno, pues las actividades de talleres, de creación, de aprender a hablar, o debería ser así. Luego, en tercero y cuarto ya se va teniendo una exigencia un poco mayor, que debe ser lógica, porque el que acaba cuarto de la ESO ya puede tener un título. Si pasa al bachillerato, se le suponen, por un lado, unas aptitudes y, sobre todo, una capacidad de trabajo. Lo que es evidente es que en primero y segundo de bachillerato tiene que haber ya una cierta exigencia, es decir, se le debe de pedir al alumno, a mi juicio, bueno, pues que después de la enseñanza en el instituto, que tampoco es tanto tiempo, porque antes íbamos al instituto por la mañana y por la tarde, ahora normalmente se entra a las 8:30, 8:15 y se sale a las 2:15. Toda la tarde para estar en las redes sociales, yo creo que eso es demasiado, ¿no? Entonces, yo creo que un par de horitas, que no hace falta más durante los 5 días de la semana para hacer una serie de tareas, me parece fundamental y muy educativo. Por otro lado, se entiende, o así debería ser por parte de los profesores, que los profesores deben de hacer grata, amable y agradable su asignatura. Por lo tanto, si yo hago mi asignatura de literatura o literatura universal grata y amable, pues yo creo que los alumnos no van a sufrir mucho porque luego tengan que leer y comentar un cuento del Decamerón, ¿no? O de un soneto de Petrarca. No tiene que ser una tarea verdaderamente desagradable. Entonces yo creo que tiene que haber una progresión, pero el alumno tiene que darse cuenta cada vez más de que su tiempo en el centro es una parte de su aprendizaje, pero no la parte única ni mucho menos. Bueno, y también en estos días atrás hemos visto movilizaciones de estudiantes en contra de la reválida, y un poco en contra del sistema educativo en general, pero fundamentalmente en contra de la reválida. La reválida es necesaria, es innecesaria, ¿para qué sirve? Igual a si hubiera una reválida, por ejemplo, a nivel nacional para todos la misma, unificaría. Bueno, yo hice en mi ya lejano bachillerato reválida de cuarto y reválida de sexto. Y creo que servía un poco pues, para que desde fuera miren un poco el nivel en el que se encuentra un poco, la enseñanza se encontraba en la enseñanza entonces.
Yo soy firmemente partidario de las reválidas, aunque eso pueda parecer una herejía a mis compañeros y los que me rodean y las autoridades educativas de determinado signo. Creo que es una forma muy interesante de que alguien desde fuera vea cómo funciona el sistema, y eso se hace en las empresas privadas, en las empresas públicas, mediante el estudio de medios. La gente mira desde fuera si tal programa tiene más o menos audiencia. Me parece muy interesante, y sobre todo pues es una forma de decir a determinado centro o determinado departamento, bueno, pues que oye, mira, tus alumnos que han ido aquí, pues realmente en esa prueba externa parece que no explicáis muy bien determinada materia. De hecho, las pruebas de acceso a la universidad funcionaban así, es decir, se reflexionaba en los centros. Después, bueno, pues resulta que en la asignatura de lengua que ha dado José Manuel Cabrales, pues los alumnos han suspendido más de lo habitual, a ver qué hacemos para el curso que viene. Es decir, que está muy bien que desde fuera nos digan, nos den una imagen de cómo funcionamos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que luego para los estudiantes la vida va a ser una constante reválida, es decir, que uno, a no ser que tenga la suerte de que su padre le coloque en la empresa, pues va a tener que estar sometiendo a evaluaciones externas constantemente. Entonces yo creo que la gente se vaya acostumbrando, tanto los alumnos como los profesores, que también seríamos evaluados, o los centros, que se acostumbren a esa evaluación externa, me parece positivo, ¿no? Bueno, incluso en la época que, como acabas de comentar, pues se hacían dos reválidas, la de cuarto y la de sexto, había otro criterio que decía que de esa manera se evitaba que los colegios privados, ahora serían los concertados, tengan manga ancha para aprobar a sus alumnos, porque se supone que como pagan algo, pues bueno, de esa manera ese pago compraba el aprobado. Eso parece que ahora se ha olvidado y se ha perdido. Bueno, hay un artículo muy interesante de Antonio Aranaz, en una carta al director en el diario Montañés, me parece que fue, bueno, pues la semana pasada, en donde se hablaba eso, de que en algunos casos ha ocurrido que, pues porque las notas de determinada selectividad en determinadas universidades tenían una manga más ancha que la nuestra en Cantabria, pues habían entrado en primero de medicina en la Universidad de Cantabria 100 y pico alumnos de fuera y 54 de nuestra universidad, porque en nuestra universidad las pruebas de física o de matemáticas fueron exigentes, dieron como resultado el que otros alumnos de fuera tuvieran una media de corte más alta y pudieran entrar en medicina. Es decir, que yo sí que creo que bueno, pues una prueba de evaluación externa ajena a universidades o a centros pues puede ser muy interesante de cara a decirnos cómo estamos, cómo lo hacemos y sobre todo pues, bueno, para esa igualdad que tanto se predica en la educación, ¿no? Bueno, para cerrar este capítulo, el pacto educativo, esto que se reclama permanentemente, que los partidos políticos, ahora que tenemos ya un nuevo gobierno, deban de llegar a un consenso en torno a un plan de educación que dure por lo menos 15 o 20 años, Bueno, yo desde que he estado de director en el instituto, 16 años, he conocido ya 3 o 4 leyes de educación. Cuando estás acostumbrando a una, cuando ya tienes una más o menos aprendida, entre comillas, pues se pone en solfa, en cuestión, etc. Yo creo que, bueno, sería lo primero que tienen que hacer los dos grandes partidos, es ponerse de acuerdo en una ley de educación que tenga, por lo menos eso, pues un par de generaciones, 15, 20, 30 años, ¿no? Yo creo que no es difícil. De hecho, parece que cuando estaba Ángel Gabilondo estuvo a punto de ministro, estuvo a punto de conseguirlo. No es tan difícil, yo creo, sobre todo si lo que se piensa es pues, la necesidad de que las generaciones tengan un cierto asidero y no tengan que estar un poco, pues, porque yo creo que el asunto de extender la enseñanza y apoyar a los alumnos que proceden de una situación económica menos favorecedora, eso ya está, ya existe. Hay ya criterios y sistemas de apoyo para los alumnos con menos capacidades, es decir, que lo fundamental sería algunas cuestiones del programa y un poco, bueno, pues de los cursos y poco más, ¿no? Bueno, hablar con José Manuel Cabrales y no referirnos a la literatura, bueno, yo creo que sería un grave error, puesto que él, insisto, es crítico literario, experto en literatura, no solamente en la literatura española, sino en la literatura universal, y creo que debemos de abordar este asunto. Bueno, en primer lugar, se dice que las nuevas generaciones leen poco. ¿Eso es así? ¿No es así? Bueno, vuelvo un poco a lo que decíamos antes. En los centros tratamos de que los alumnos lean, de enseñarles, incitarles a la lectura. De hecho,
aquello que tanto se predica por ahí de que, bueno, es que los alumnos se les obliga a leer el Quijote con 13 años, con 15 años, eso no hay quien lo soporte. No es así. Las lecturas de los alumnos en primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO se seleccionan cuidadosamente, de los clásicos se buscan aquellos que puedan tener una facilidad y una accesibilidad, el Lazarillo de Tormes, algunos cuentos del Conde Lucanor, y luego se lee cantidad de literatura infantil y juvenil y se traen a los autores de los libros de infantil y juvenil a los centros para que los alumnos los conozcan, para que se hagan libroforums, etc. Es decir, que por parte de los departamentos de lengua se hace un esfuerzo extraordinario para que los alumnos lean y leen. A medida que va avanzando un poco su edad, evidentemente eso me da la impresión de que empiezan a fallar, y el hecho evidente es que yo creo que cuando cumplen 16, 17 años, si no hay lecturas obligatorias en el instituto, se van desenganchando paulatinamente. Y de hecho, pues se puede observar que antes se veían 10, 12 personas leyendo un libro en el metro, los que vayan en metro, yo cuando voy a Madrid, o en el autobús, y ahora a todo el mundo se le ve mirando su móvil y en sus redes sociales o WhatsApp, como se escriba y se diga. Es decir, que yo creo que el hábito de lectura entre los jóvenes a partir de los 18 años se ha perdido claramente. Y también el de la lectura de periódicos, porque tampoco se ve a los jóvenes leyendo periódicos, por lo menos periódicos en papel, ¿no? Cantabria es una región que ha dado bastantes buenos escritores a lo largo de la historia. Quizás ha dado mejores pintores que escritores, pero sí buenos escritores. ¿Cómo ves tú ahora a los creadores cántabros, estas nuevas generaciones, o incluso los clásicos, como puede ser Álvaro Pombo u otros, dentro del panorama literario nacional? Bueno, en Cantabria, desde luego, y en los últimos 20, 25 años hay una generación importante de poetas que pues tienen un desarrollo, que han establecido vínculos con poetas de otras comunidades y que verdaderamente permiten que en Cantabria haya un notable nivel poético. Otra cosa es poetas o figuras literarias de Cantabria que tengan una proyección nacional, es decir, que hayan sido capaces de salir de las fronteras. En ese sentido, yo creo que nos volvemos a mover en el ámbito fundamentalmente de la novela y de Álvaro Pombo, que es, yo creo que el escritor de Cantabria que sí que tiene un desarrollo nacional, no solamente por los premios, por su presencia en la Real Academia, sino un poco por una legión de lectores fieles, etc. No obstante, insisto, en Cantabria existe una importante beta de escritores de certámenes literarios que permiten que haya un movimiento cultural en la ciudad, ¿no? Bueno, y a nivel nacional, ¿qué escritores consideras tú ahora interesantes? ¿Cómo ves el panorama literario en español? No solamente de escritores españoles, sino de los escritores, en este caso hispanoamericanos, que escriben en castellano. Bueno, yo creo que quizá no existan ahora aquellas grandes figuras que existieron en la época del boom de la literatura hispanoamericana a finales del siglo XX, pero yo creo que hay una serie de escritores de una determinada edad que generan lectores, que eso es lo que interesa, no lectores especializados que necesiten una novela que inventa un mundo, pero sí escritores que tienen una legión de lectores que les son fieles, ¿no? En ese sentido, a mí me gusta Lorenzo Silva, genera un tipo de literatura policíaca que está siendo bastante seguida. Pérez Reverte, tan denostado en algunos casos, pero que escribe unas novelas de calidad que enganchan a bastantes lectores. Y luego, ya veteranos como Eduardo Mendoza, como Luis Landero, que mantienen un nivel y que llevan una serie de años haciendo un tipo de literatura que ya va creando a una serie de lectores fieles que esperan sus libros. Y, por supuesto, escritores más jóvenes. En este sentido, destaco a Fernando Aramburu, que acaba de publicar una novela, Patria, impresionante, que creo que comentaste, sobre los crímenes de ETA. Escritores más jóvenes que yo creo que están en un proceso de consolidación y que nos pueden dar bastantes alegrías y obras maestras, ¿no? Pues muchas gracias a José Manuel Cabrales, 16 años dirigiendo el Instituto José María de Pereda, instituto que ahora cumple 50 años,
crítico literario, experto en literatura, autor de numerosas publicaciones, ensayos, análisis y crítica de autores en castellano, por esta entrevista, y esperemos que el Instituto José María Pereda pues tenga larga vida y forme a las nuevas generaciones. Otros 50 años por lo menos. Muy bien, gracias y buenas noches. Gracias.